ciudad de Alcázar, que tiene una vida social muy activa, vosotros lo sabéis y lo conocéis bien, esta situación se produce con mucha frecuencia y son a menudo mis compañeros concejales los que se ocupan de este tipo de actos en la mayoría de las veces. Pero hay ocasiones, como la de esta tarde, en las que me siento especialmente cómodo e ilusionado de estar presente en este acto y de, sobre todo, también poder introducirlo. Hablar de los vecinos de Alcázar, de sus aspiraciones, de sus logros, supone siempre para mí una gran satisfacción. Y en esta ocasión, cuando se refiere a Emilio Gavira, más aún por varias circunstancias. Ya significaba nuestro ilustre Rafael Mazzuecos que Alcázar era un pueblo sustentado por la sangre nueva de sus nuevos vecinos y denominó que el fenómeno del forasterismo hacía nuestro pueblo diferente al resto de los pueblos manchegos. Muchos alcazareños vinieron a asentarse en la ciudad desde otras tierras y muchos de ellos nos aportaron nuevos prismas de ver la vida. Muchos triunfaron fuera de Alcázar y solo nombraré entre los más antiguos a Ángel Lizcano, por poner algún ejemplo, el gran pintor que fue confundido por muchos como madrileñista, y entre los más recientes a José Corredor Mateos, a Antonio Fernández Molina, a Antonio Díaz Miguel o Jesús González Merlo. El acto de homenaje que nos reúne en esta tarde en torno al actor, pero sobre todo en torno a la persona de Emilio Gavira, en estos términos que os he comentado, es alcazareño hasta la médula. Un hombre que, aunque no nació aquí, ejerce de alcazareño de pura cepa y que por su profesión brilla fuera de nuestro municipio con luz propia. Y no lo puede afirmar nadie con mejor constancia que el mismo Emilio, que desde hace muchos años, viene brillando en las pantallas televisivas y cinematográficas, en los teatros de toda España, a la luz de sus focos, y vibra con su voz al aire con un brillo especial cuando entona su voz para el canto. Emilio, que es un hombre moderno, de su tiempo, que vive con nosotros en nuestras calles y que podemos encontrarlo comprando en el comercio alcazareño o leyendo el periódico en las cafeterías. Es también un hombre muy comprometido con su ciudad, con su Alcázar y que ejerce de alcazareño continuamente. Emilio Gavira sí quiere acordarse de sus raíces, y no solo de su pueblo, sino también de sus gentes, de sus paisanos, de sus amigos, que como vemos en este acto sois muy numerosos. Esto quiero resaltarlo, no es un fenómeno habitual, y como alcalde y en representación de los alcazareños, quiero darle las gracias por ser un vecino que es amigo de sus vecinos y que presume de su pueblo. Emilio vive en Alcázar, está entregado a Alcázar e incluso forma parte del grupo de privilegiados que mantiene una relación con la tierra, disfrutando de su huerto y de sus árboles como lo han hecho durante siglos los agricultores manchegos. Incluso como hacen muchos trabajadores, muchos ferroviarios, así lo mostraba él hace unos instantes, viaja a Madrid, que es su lugar fundamental de trabajo, en un ir y venir continuo, manteniendo su residencia aquí en Alcázar. El trabajo de Emilio Gavira ha sido siempre muy intenso, desde que siendo niño se acercó por primera vez al mundo del espectáculo en el entorno del Colegio de la Santísima Trinidad. Luego tuvo una larga carrera de estudio y formación como cantante lírico y a continuación comenzó en el teatro, la televisión y el cine. Pero de todo esto, en un sentido más ajustado y profesional, va a hablarnos Fernando Chinarro, me acompaña aquí a mi izquierda, desde la cercanía de la amistad y el compañerismo profesional, el cual nos acompaña esta tarde y al que muchos reconoceréis de sus trabajos para la programación infantil y familiar de la televisión, sobre todo en los años 70. Igualmente, su hermano Ignacio también nos acompaña. Desde una privilegiada óptica, por su cercanía, nos descubrirá aspectos de la vida de Emilio, su humanidad, su esfuerzo permanente, su entrega a la vida y su afán de superación. También nos acompaña esta tarde el pianista Eusebio Fernández Villacañas y el tenor Rodolfo Albero, que nos recordarán la faceta de Emilio Gavira como cantante barítono. En este sentido, después de terminar su formación en la Escuela Superior de Canto de Madrid, Emilio trabajó en muchas zarzuelas y óperas al comienzo de su carrera artística. Y también nos acompaña aquí un amigo de la infancia de Emilio Gavira,
como es Benedicto Úbeda, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar, el cual profesa una importante amistad desde hace muchos años con Emilio. La sesión la completaremos con 2 proyecciones. La primera, de 12 minutos aproximadamente, con 4 partes. Un acercamiento fotográfico a su trabajo como actor en algunas producciones teatrales. La última orquesta de señoritas. Algunas apariciones en las series y programas de televisión, aspecto en el que acaba de grabar un capítulo en la popular serie El Águila Roja. Un repaso de algunos cortos cinematográficos y de su participación en diversos largometrajes. La segunda proyección, como prueba de su trabajo en el cine, menos conocida será el corto El Gran Zambini, una pieza muy premiada que reconoce a Emilio Gavira en su trabajo con un premio al mejor actor del Festival de Cortos de Sevilla en 2006, que se suma, entre otros reconocimientos, al actor con el premio Ercilla de Teatro de Bilbao. Pero antes de comenzar el acto propiamente dicho, quiero explicar por qué hemos decidido realizar hoy este acto de homenaje a Emilio Gavira. De todos es conocido que este año el trabajo de Emilio Gavira ha sido especialmente reconocido por la Academia del Cine Español al elegirlo como candidato al Premio Goya, como actor revelación, por su papel en la película de Blancanieves. Una película excepcional que se ha alzado con 10 estatuillas en la convocatoria. Desde aquí, pues, transmitirte la enhorabuena y también que se le hagas partícipe de esta enhorabuena del nombre de Alcázar a todos tus compañeros de reparto y al propio director. El trabajo de Emilio Gavira quedó premiado para todos los aficionados, pues estar entre los 4 candidatos es ya un privilegio escaso y al que muy pocos tienen acceso. El premio se le concedió al actor Joaquín Núñez por su participación en la película Grupo 7 y desde aquí también le felicitamos. Pero el premio para todos nosotros es no solo reconocer el buen trabajo de Emilio Gavira, sino contar con él en el vecindario de Alcázar de San Juan, con su trato afable, con su amistad y su cariño. Por eso, desde la naturalidad del ayuntamiento, del pueblo donde uno vive, cuando Emilio fue nombrado candidato a estos premios, decidimos honrarle con un reconocimiento localista y popular como este que nos congrega hoy. Reconocer su entrega al trabajo bien hecho y agradecerle, que es lo que hoy quiero hacer en nombre de todos los vecinos, compartir sus alegrías con sus paisanos. Emilio, en nombre de esta corporación municipal, en mi voz como representante del pueblo de Alcázar de San Juan, quiero felicitarte por tu dilatada carrera, agradecerte tu entrega a Alcázar y por Alcázar y desde Alcázar y honrarte por tu personalidad y animarte, como no puede ser de otra manera, a seguir esforzándote en la entrega al trabajo. Por tanto, muchas gracias, Emilio, enhorabuena de nuevo y ahora te va a dirigir unas palabras tu gran amigo y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar, don Benedicto. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y bienvenidos todos a este sencillo acto de reconocimiento y de homenaje a nuestro paisano y amigo Emilio Gavira. Bien, a pesar de estar hoy aquí, en calidad de concejal de Cultura, me gustaría hablar de Emilio, pero no desde un punto de vista institucional, no desde un punto de vista al uso, sino desde un punto de vista cercano en lo personal, como compañero y amigo que es y que ha sido durante los últimos 40 años, que se dicen pronto, ¿no? Bueno, mi relación con Emilio Gavira tiene que ver con lo que fue realidad y ahora son ya recuerdos. Me refiero a la niñez y a la adolescencia. En ese viaje al pasado, sin duda me quedo con las vivencias entre mis compañeros de colegio y amigos, porque la intensidad con la que vivimos nuestra niñez hace precisamente que nuestros compañeros y amigos de colegio tengan que ser para siempre. Lo dijimos de niños y lo confirmamos de adulto. Después habrá personas influyentes en nuestra vida, pero como aquellos con los que iniciamos nuestra aventura vital, pocos, muy pocos. Pronto empezó Emilio a vestirse de artista. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en nuestro colegio común, el Colegio Santísima Trinidad, te enseñaban al mismo tiempo las reglas matemáticas y la interpretación teatral y musical. Incluso hubo profesores que, para júbilo de nosotros, de sus alumnos, preferían este arte sin olvidar, por supuesto, sus obligaciones como docentes. Hablamos de los años 70, años de transición, en lo que el colegio suponía la mayor vitamina de desarrollo personal y emocional que un niño podía poseer. La primera obra de teatro escolar que recuerdo de Emilio Gavira fue en 7º curso de EGB,
con el profesor Tono Abengózar de director, y era la obra titulada Los tres etcéteras de Don Simón. Fue una obra de José María Pemán, estrenada en Madrid en el año 1958 y en televisión en el año 1974, con Luis Prendes y Lola Herrera en el reparto, entre otros. Era tal la expectación que suscitó la obra en su fase de ensayo que las clases de lengua y literatura las hacíamos en el salón de actos a modo de ensayo. Y allí estaba Emilio, haciendo su papel, el papel principal, y subido en una silla interpretando a Don Simón en su papel de gobernador, comprando en voz alta todo aquello que le venía en gana y que su vista alcanzaba a ver. Su aventura por lo cómico y la interpretación pudimos entonces visionarla y adivinarla como quien lee un libro ya leído. Pero no era esta la única faceta artística que desarrollaba Emilio, pues recuerdo cómo a menudo acudíamos a su casa en la calle General Polavieja a escuchar cómo tocaba el piano bajo el débil ruido acompasado del diapasón. Eran finales de los años 70. En esos tiempos llegamos a hacer algunas escaramuzas musicales en un intento de triunfar en la Trini, y cuidado, solo en la Trini, con un grupo musical con símbolo de rayo al que llamamos Orceus, en el que, además de Emilio y quien les habla, había algunos compañeros y amigos de clase como Agustín Muñoz, Gonzalo Parreño o Juan Elías. Luego resultó que la mayoría de los componentes de un grupo de escolares adolescentes vivimos, y algunos lo siguen haciendo, de la música. Estaba claro, pues, el porvenir de Emilio. Quien le conocía y preguntaba por su vida ya en los años 80, le contestábamos fácil, muy fácil. Emilio, pues ya sabe, sigue con los estudios de música, dedicándose a la música y al teatro. Y claro, ese empeño adolescente e infantil de subirse a los escenarios, de interpretar, de cantar y de musicar, tenía que dar sus frutos y, de hecho, los sigue dando y los seguirá dando, porque el espíritu es la única parte de una persona que nunca envejece y el tiempo sigue jugando a su favor, ofreciéndole experiencia y reconocimientos, algo que sin duda destila su savia artística y que volverá a dar buenas cosechas mientras Emilio se siga dedicando a lo que debe, que es lo mismo que lo que sabe y que además coincide con lo que quiere y con lo que le gusta, algo que en los tiempos que corren es una ecuación de difícil composición. Algo me habrá contagiado, sin querer o queriendo, mi amigo Emilio de niño, cuando todavía ando metido yo en obras de teatro y en aventuras musicales, algo que sin duda nace de la esencia y el deseo de una mente infantil que dice lo que siente y que siente lo que dice. A Emilio ha sido fácil no perderle la pista, ni siquiera en sus comienzos artísticos cuando estaba en Madrid. Estamos ya hablando de los años 90. Mientras él viajaba de escenario en escenario, recuerdo con cariño cómo nos encontramos casualmente en el Teatro Alfil, mientras hacía de Doctor Callus en Las Alegres Comadres de Windsor, o paseando por delante del Museo Arqueológico en la calle Serrano. Después, ya en Alcázar y comenzando con el siglo XXI, nuestros encuentros con los antiguos alumnos de la Trini ha vuelto a unir camino de la mano de Ana Carretero, que está aquí hoy presente, de María Rosa y de tantos amigos que encontramos en esa época, en primero debut, cuando por primera vez la Trinidad era un colegio mixto, ¿verdad? Bueno, pues eran esos mismos recuerdos y vivencias las que nos marcaron como niños y que ahora, como adulto, nos causan vértigo y melancolía. Pero no quiero terminar sin dejar para el final la parte menos teatral e interpretativa de Emilio, que es la parte con la que también nos tenemos que quedar, porque es definición y es definitoria, y es la parte humana, la que algunos hemos tenido la suerte de descubrir, a pesar de ser quizá por la que menos te preguntan, ¿no? Y es que Emilio ha tenido y tiene una calidad humana poco proclive a tiempos conformistas. Es una persona afable, empática, luchadora, con una relación amplísima de personas que han pasado por delante de su vida. Conserva el vínculo con compañeros que llega a ser de amistad incluso con sus profesores de colegio. Es una persona abierta, tolerante, observadora, capaz e inconformista. Su encuentro con él en cualquier sitio del mundo es el de una persona cautivadora de la alegría que te recibe y te atenaza con la fuerza de la mejor energía vital. Esa sonrisa de la que se contagia enseguida su mirada y de la que estamos abocados a participar y a compartir sin remedio. Quiero ya despedirme metiéndome de nuevo en mi papel de concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para agradecerte infinitamente tu presencia y tu existencia, Emilio, junto a la de tus compañeros, amigos, familiares y paisanos, y desear, junto al resto de alcazareños, que este no sea el último homenaje que te vayamos a hacer
y que sepamos dar justo y puntual reconocimiento a tu triple labor como artista, como humanista y como alcazareño. Muchas gracias. Va a intervenir ahora para dirigirle unas palabras a Emilio, su hermano Ignacio. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues palabras breves por mi parte. Este pasado diciembre ha hecho ya 42 años que mi familia se trasladó a Alcázar desde Fuengirola, donde habíamos vivido hasta entonces. 42 años, parece que fue ayer, pero hace 42. Recuerdo aquel invierno como especialmente frío. Quizá fuera el contraste entre aquel clima templado del Mediterráneo, de Fuengirola, donde vivíamos, y este clima continental de La Mancha, al que no estábamos desde luego acostumbrados. También puede ser el recuerdo de aquellos campos alrededor de la carretera de Manzanares, que en aquel viaje que hicimos desde Málaga, un viaje que duraba entonces del orden de 10, 12 horas, metidos en el coche, estaban totalmente nevados. Y digo, un viaje en el coche de 10, 12 horas, metidos mis padres, los 6 hermanos y Paca. Es decir, 9 personas metidos en un R12, entonces era una cosa habitual, pero ahora se ve como algo un poco más extraño, ¿no? Digo 12 horas y además eso sin hacer muchas paradas, porque tampoco estaba la cosa para parar mucho. De aquel invierno de 1970, que era el año, recuerdo muchos detalles que se me quedaron marcados para siempre. Los charcos helados en las calles, que yo no había visto nunca. El cielo azul intenso de los días despejados de invierno, o el rojo de aquellos atardeceres espectaculares, comparables a los de la sabana africana, que podían contemplarse desde la terraza del piso donde nos habíamos instalado en la calle del General Cañez. Decían que aquel era el edificio más alto de Alcázar, y seguramente lo sería. Desde luego yo recuerdo que desde nuestras ventanas se veía todo el pueblo. Se veía el Cerro de los Molinos y toda la llanura de La Mancha alrededor. La verdad es que era un espectáculo impresionante y a veces desolador también. Mi padre cuenta siempre la primera salida que hicimos para ir a comer al campo. Nosotros estábamos acostumbrados a salir, cuando vivíamos en Fuengirola, pues salíamos con frecuencia de picnic, de eso se llamaba de picnic. Y cuando empezó el primer calor del verano, después de aquel invierno largo y duro, pues a mi padre se le ocurrió que saliéramos al campo. Y salimos todos en el coche, como igual que habíamos venido, nos metimos en aquel R12 y salimos a hacer picnic, buscando alguna arboleda cercana por alrededor de Alcázar. Yo, desde luego, yo no recuerdo por qué carretera salimos, él tampoco se acuerda, ni ninguno de nosotros. Al principio todas las carreteras eran iguales, iban hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, pero más o menos eran parecidas. Pero el caso es que al cabo de bastantes kilómetros y bajo un sol bastante abrasador, no encontramos nada que se pareciera a una arboleda por los alrededores. Así que finalmente mi padre cuenta que paramos al lado de un poste de la luz y a la sombra de ese poste pues nos comimos aquellos filetes empanados y la tortilla de patatas que habían preparado entre Paca y mi madre. Esa fue nuestra primera aventura aquí en Alcázar. Igual exagera, porque sí que hay árboles en los alrededores de Alcázar, pero desde luego la impresión era de un paisaje casi desértico, sobre todo cuando lo comparabas con la Costa del Sol de donde veníamos. Pero yo creo que sobre todo se me quedó marcada cuando llegamos aquí nuestra llegada a los Trinitarios, que fue donde los 3 hermanos mayores, Miguel, Carlos y yo, nos incorporamos para continuar el curso que habíamos dejado a medias en Málaga. Los demás, yo recuerdo, todavía no iban al colegio, no les tocaba porque eran muy pequeños. Emilio, desde luego, no, porque no tenía ni 6 años. Entonces, no era como ahora que se iba antes o sea, ahora se va antes al colegio de lo que se iba entonces.
Para nosotros, para los tres, todo era completamente nuevo y completamente diferente. Y hasta cierto punto chocante. Las aulas con aquellos techos tan altos, las ventanas muy arriba, el patio con frontón, la iglesia, aquellos frailes vestidos de blanco, a los que los chicos del colegio respetaban más bien poco, o respetábamos, los seminaristas, tampoco sabía yo lo que era eso, a los que llamaban tordos, efectivamente. Nada que ver con el otro colegio del que veníamos y con los otros curas, estos que iban vestidos de negro, porque eran jesuitas como el actual Papa, y desde luego allí a nadie se le hubiera ocurrido darle una patada a uno de los profesores, es decir, a uno de los curas o de los frailes en un partido de fútbol, como yo veía en el recreo de los trinitarios cada día. Ahora las diferencias son menores por aquello, seguramente por aquello de la globalización y porque España y Alcázar han progresado mucho en estos últimos 40 años. Pero desde luego en el año 70 del siglo pasado, la vida en la España del interior, la vida en la provincia de Ciudad Real y en Alcázar era muy diferente a la de la costa mediterránea andaluza y no solo en el aspecto paisajístico. Lo era sobre todo a los hijos de un chico de 13 años, como era yo entonces, cuyo conocimiento del mundo se limitaba a lo que le habían enseñado en el colegio, aquel de los jesuitas, lo que leía en algunos libros y lo poco que se podía vislumbrar a través de la televisión de entonces, con dos cadenas, que eran la normal, o la primera, y el UHF, las dos en blanco y negro. Por supuesto, ni había internet, ni se le esperaba. Lo más parecido a un SMS eran los telegramas, aquellos que decían tal, stop, no sé cuánto. Los teléfonos de plástico de colores, normalmente blanco y crema, estos empezaban a sustituir a los de baquelita negra y cuando se quería consultar un libro para hacer un trabajo había que ir a la biblioteca municipal, que estaba muy bien, por cierto, la de Alcázar entonces, y sacarse un carnet. Nada que ver con la vida ahora. Puedo asegurar que la impresión para nosotros fue tremenda, pero me imagino que la sorpresa para los otros niños del colegio no sería menor cuando vieran llegar a los tres nuevos que aparecieron por el colegio con el curso empezado. Porque efectivamente aquella familia que había llegado a Alcázar para quedarse era un poco rara y no pasaba desapercibida. Recuerdo también cuando el director del colegio, el padre Reyes, me acompañó a lo que sería mi clase y me dijo que me sentara en el sitio libre que había al final de la clase. Creo que era una clase de lengua o de literatura, porque el profesor, después supe, era el padre Manuel, que muchos recordarán, recitaba unos versos de José María Gabriel y Galán. Lo recuerdo perfectamente, aquella entrada, cuando recitaba una cosa que era así como: he dormido en la majada sobre un lecho de lentiscos, embriagado por el vaho de los húmedos apriscos. Seguro que todos los que han pasado por los trinitarios les suena y lo recuerdan recitando aquello. Y arrullado por murmullos de mansísimo rumiar, he comido pan sabroso con entrañas de carnero que guisaron los pastores en blanquísimo caldero, suspendido de las llares sobre el fuego del hogar. Eso seguía, era más largo. Pues mientras el padre Manuel recitaba entusiasmado aquellos versos, remangándose la sotana blanca, la mayoría de los 40 adolescentes que estábamos en aquella clase, todos chicos, por supuesto. Yo la primera aula, clase mixta a la que fui fue en el Instituto de Alcázar, después cuando hice COU. Pues la mayoría de los 40, todos chicos, como digo, que abarrotaban aquella clase, o que abarrotábamos aquella clase, se dedicaban a charlar entre ellos sin hacerle mucho caso al pobre fraile. Yo, para no ser menos, que acababa de llegar, pues también empecé a hablar con mi compañero de pupitre, que me preguntaba cómo me llamaba, de dónde era, y todas esas cosas que se suelen preguntar en esos casos cuando llega alguien nuevo a la clase. Creo recordar, pensaba que igual me confundía, pero he confirmado que no, que este chico me contó que era de un pueblo cercano que se llamaba Tomelloso, que era conocido, entre otras cosas, porque había un barrio donde vivían unas mujeres que eran muy famosas por los alrededores. También me dijo este chico que se llamaba José Fernando. Bien, llegados a este punto, algunos se preguntarán qué tiene que ver todo esto que estoy contando con lo que hoy nos trae aquí, ¿no?
Pues bien, todo esto tiene que ver con que hace unos días recibí una llamada de aquel José Fernando, que era mi compañero de pupitre entonces, para decirme que el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar había decidido organizar un acto de homenaje al más pequeño de aquella familia que un frío diciembre de 1970 llegó a Alcázar, y que si yo quería intervenir en el acto contando algo de él desde el punto de vista humano. Yo, por supuesto, dije que sí. Desde luego me sentí muy honrado de tener la ocasión de poder hablar de mi hermano pequeño, pero luego, para ser sincero, tengo que reconocer que empecé a pensar que para qué me meto yo en estos líos, y me preguntaba que qué podría contar yo de mi hermano Emilio, que no se sepa, ¿no? Luego estuve dándole vueltas y pensé, digo, bueno, si tuviera que hacer una presentación de cualquier otro personaje público, lo tendría más o menos fácil. Ya lo he hecho alguna vez, y lo más ocurrido en estos casos es acudir a dos de los grandes inventos del mundo moderno: Google y la Wikipedia. Ahora sabemos todos que basta con teclear el nombre de alguien, por ejemplo, Emilio Gavira, actor, en el teclado de un ordenador o ya del teléfono, y aparecerán instantáneamente en la pantalla todos los datos conocidos de esa persona. Y si esa persona forma parte de eso que se llama la farándula, encontraremos con todo detalle la vida y milagros, los novios, las novias, los maridos, las mujeres, los amantes, las amantes, los hijos, públicos y secretos, si se tiene gato o perro, o si se tiene una boa constrictor, y si le gustan las gachas manchegas o el sushi japonés. Y Emilio, por supuesto, está ahí en Google, lo miré, con 16.400 resultados, no está mal, y en Wikipedia con artículos en castellano y en inglés, nada menos. Pero claro, hay un problema. Emilio, a pesar de ser un actor conocido, no al nivel de Robert De Niro, con quien, por cierto, trabajó en el puente de San Luis Rey, pero desde luego sí con una carrera larga, profesional a sus espaldas, y aunque en la Academia de Cine no se han debido enterar muy bien del tiempo que lleva dedicado al cine, porque lo han nominado hace poco como actor revelación, o sea que ha sido una revelación para muchos, lo ha sido desde luego en la película Blancanieves. Pero bueno, como digo, es un actor conocido, ahora lo es mucho más, pero ha sido siempre una persona muy discreta y muy formal, de manera que cualquiera que busque en Google intentando encontrar cotilleos de estos dignos de pasar por Sálvame o cualquiera de estos programas llamados Rosas, de estos que se dedican tan alegre como impunemente a despellejar al famoseo, no va a encontrar nada, o por lo menos nada interesante. El otro problema es que tenía que hablar de mi hermano desde un punto de vista humano. José Fernando había puesto humanístico, pero bueno, en la carta que me mandó, pero esas cosas no se encuentran en la Wikipedia, en el Internet. Así que me tuve que poner a pensar qué otra cosa puedo contar yo de mi hermano Emilio. En fin, pues Emilio es para mí, ante todo, mi hermano pequeño. Ya es mayor, ya tiene barba canosa y esas cosas, pero sigue siendo mi hermano pequeño. Y en una familia de 6 hermanos, en la que yo era el mayor, 6 hermanos, yo supongo que esto ahora no sé si se llamará familia mega numerosa o algo así. En nuestra época era familia numerosa, pero creo que categoría primera o algo así. Ahora no sé qué es. Pues eso se nota. La verdad es que no hemos podido convivir durante mucho tiempo desde que llegamos a Alcázar. Yo, después de 2 años, enseguida me fui a estudiar fuera, primero a Ciudad Real y luego a Madrid. Después hice la mili, en mi época se hacía la mili también. Empecé a trabajar, me casé con una alcazareña, tuve 2 hijos a medias con ella. Bueno, ella dice que más los tuvo ya que yo, pero bueno, no voy a discutir. Y después de aquello ya no he vuelto a vivir en Alcázar y casi solo nos hemos encontrado en celebraciones familiares y en algún encuentro más. Pero siempre que hemos podido, hemos mantenido el contacto, hablamos con cierta frecuencia y siempre que puedo voy a verlo actuar en el teatro. Cuando me avisa que está por los alrededores y me envía las invitaciones correspondientes. Alguna vez he ido pagando también.
Yo creo que las relaciones entre un hermano mayor, como era yo, y el hermano pequeño siempre son especiales. Son distintas a las de otros. En una familia con tanta gente, con tantos hermanos, lo normal es que haya peleas, ¿no? Eso es lo más habitual. Los hermanos, siempre se ha dicho que siempre se pelean y las peores peleas son las de los hermanos. Lo que pasa que lo cierto es que normalmente esas peleas se producen entre los que están en edades más próximos y por eso pues, era bastante difícil que Emilio y yo nos peleáramos. Es decir, teníamos ya tanta diferencia de edad que siempre había alguien en medio con quien pelearse. Pero es que además, aparte de eso, es que Emilio, como era el más pequeño, y era muy pequeño, pues era una especie de juguete para todos los demás. Por eso, porque era el más pequeño en tamaño, el más pequeño en edad y porque además era un chico muy bueno. Eso hay que reconocerlo. Era de los que no se metía nunca con los demás. No quiero decir que no tuviera carácter, que lo tenía y mucho carácter. Y lo sigue teniendo. Pero tenía la habilidad de no enfrentarse con nadie y llevarse bien con todos. Cosa francamente difícil en aquellas circunstancias. Aparte de eso, Emilio ha sido siempre el animador de todas las fiestas. Cuando pienso en la Navidad siempre lo recuerdo montando unos gigantescos belenes. Me refiero al nacimiento, no que montara un pollo, sino que montaba unos nacimientos enormes con unas figuras casi de tamaño natural, allí debajo de la escalera de casa, una instalación espectacular, a la que dedicaba por lo menos 2 semanas antes de la Navidad. Siempre estaba allí. Y luego lo recuerdo también, después de aquellas cenas de Nochebuena y de Nochevieja, en las que nos juntábamos todos los hermanos y todos los acompañantes de los hermanos, maridos, mujeres, hijos de cada uno, bueno, un montón de gente, pues siempre lo recuerdo animándonos a todos a cantar villancicos, acompañado de mi padre, que tocaba la guitarra o el acordeón según le diera. Y atraídos también por el pavo, aquel fiambre de pavo, que cuando mi madre se acuerda todavía, lo hace tiempo que ya no, y que a todos era uno de los alicientes para ir a aquellas cenas, naturalmente. Por cierto que lo de cantar siempre se le dio especialmente bien, ya se ha hecho aquí mención antes a eso. Él inicialmente no se había planteado ser actor, él quería ser cantante de ópera, y de hecho es un excelente barítono, formado en la Escuela Superior de Canto de Madrid, se ha dicho aquí también. Lo de actor fue una carambola, ya lo he contado alguna vez él mismo, y vino todo de sus actuaciones en las zarzuelas y en las óperas como cantante. Pero bueno, en realidad Emilio lo que quería ser es músico antes de todo eso. Yo lo recuerdo también días enteros, cuando estábamos allí en casa con la familia, tocando aquella especie de híbrido entre piano y órgano llamado clavicémbalo, sin descanso, ni para él ni para el resto de la familia. Pero bueno, la verdad es que ponía mucho empeño como en todo lo que ha hecho en su vida, desde la música, al teatro y al cine, y hasta su apuesta por la agricultura ecológica. Para el que no lo sepa, que seguramente no lo sabe casi nadie, pero lo cuento porque es una muestra más de su carácter. Emilio se ha dedicado a plantar encinas en un erial muy próximo al Alcázar y además esas encinas llevan inoculadas micorrizas de trufa. Eso no lo hace cualquiera, porque seguramente cuando esas encinas en aquel erial empiecen a producir trufas, él ya estará jubilado. Aunque por otra parte, pensándolo bien, quizá no sea tan mala idea, teniendo en cuenta cómo se va a poner la cosa de las jubilaciones de aquí a nada. Pues además resulta que en ese erial no hay ni gota de agua, como suele ocurrir por los alrededores. Y como sabemos, los veranos de este corazón de la Mancha son fresquitos y lluviosos, así que ahí tienen a Emilio cada verano, yéndose todos los días para allá, con su coche cargado de garrafas de agua para regar las encinas una a una. No sé si todavía lo sigue haciendo así, pero yo lo he visto cargar las garrafas en el coche en pleno mes de agosto, porque decía que si no se le secaban.
Y seguramente sería así. Aparte de eso, Emilio cría sus propias gallinas, que por cierto dan unos huevos muy blancos y muy sabrosos porque las alimenta con maíz y con no sé qué más productos naturales. Él me explicó que esto de que los huevos salgan blancos o que salgan morenos tiene que ver con la variedad de la gallina y no tiene nada que ver con la alimentación, cosa que yo desde luego no sabía y que pensaba que era lo contrario. Bueno, otra de las cosas que definen a Emilio como persona y también como actor es su especial relación con esta ciudad, con Alcázar. Ya lo he dicho. Y desde luego, para mí, para el resto de mis hermanos, incluidos los que ya no vivimos aquí, Alcázar sigue siendo una referencia en nuestra vida y lo consideramos nuestro pueblo, todos. Yo me siento especialmente orgulloso cada vez que vengo a Alcázar y veo la bandera ondeando, porque es una bandera que diseñé yo en la época en que Anastasio, ahí está en su silla de ruedas, era alcalde. Pues ahí, cada vez que la veo, la verdad es que me siento muy orgulloso de esa bandera y que siga ondeando en los balcones de Alcázar. Pero todos los hermanos nos consideramos alcazareños y nos sentimos orgullosos de Alcázar. Pero Emilio, más que ninguno, creo yo, ha tenido con Alcázar una relación muy intensa y muy especial. Aunque no nació aquí, como se ha dicho, Emilio no había cumplido aún los 6 años cuando llegó a Alcázar. Así que yo creo que después de tantos años aquí puede considerarse con toda razón alcazareño de toda la vida y desde luego él por donde va presumiendo de ello. Y yo creo que Alcázar también lo considera como tal y una prueba de ello es este homenaje que se celebra hoy aquí y las cariñosas palabras que le ha dirigido el alcalde en ese mismo sentido. Pues bien, contaba yo antes el trauma o la impresión de la llegada de mi familia a Alcázar y la extrañeza que debíamos causar los hermanos Gavira en aquel pueblo manchego de los años 70. Nada que ver con el Alcázar que es hoy, a pesar de la crisis. 6 hermanos, 6, de los cuales la mitad éramos, entre comillas, más o menos normales, y la otra mitad, a mí me cuesta pronunciar la palabra, pero bueno, ya lo sabemos todos. Emilio, Miguel y Carlos padecen una anomalía genética que el diccionario de la Real Academia define como trastorno del crecimiento caracterizado por una talla muy inferior a la media de los individuos de la misma edad, especie y raza. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Es decir, Emilio es enano. Esta palabra en mi casa no se pronunciaba jamás. Yo creo que la mayoría de las familias que cuentan con algún miembro de estas características, que padecen este trastorno o esta anomalía genética, ocurre algo parecido, porque siempre se le ha dado un sentido peyorativo. Pero, curiosamente, yo ahora lo digo esto sin problemas, pues precisamente porque Emilio ha sido capaz, en estos años, de darle un carácter de plena normalidad a esa palabra. E incluso lo dice con cierto orgullo cuando le han preguntado por el tema en alguna entrevista. Yo tengo que decir, en todo caso, que esa palabra puede que lo describa físicamente, pero desde luego en ningún caso lo define como persona. Si hay algo que caracteriza a mi hermano, es que ha sido toda su vida un luchador y ha sido un valiente. Lo mismo han sido el resto. Pero Emilio, desde luego, desde muy pequeño ha tenido que luchar con toda clase de elementos de todo tipo. Contra su físico, contra los prejuicios y también cuando empezó su carrera como actor, contra los encasillamientos. Pero Emilio nunca se ha dado por vencido, nunca se ha sentido menos que nadie. Siempre ha sido pequeño en estatura física, pero que nadie tenga duda de que ha sido un gigante en voluntad y en capacidad de superación. Y eso es lo que le ha permitido llegar a lo que es hoy. Un actor conocido y reconocido. Y sobre todo, una gran persona
a quien todo el que lo conoce aprecia y valora, y del que toda su familia, los que estamos aquí hoy, algunos veo, Jordi, Gemma, Miguel, Carlos, Humberto, los sobrinos que andáis por aquí, y los que no han podido venir, sobre todo nuestros padres, que ya están muy mayores, todos nos sentimos muy orgullosos. Y como dirían los clásicos, he dicho muchas gracias. Me toca. Alcalde, amigos y convecinos de Alcázar, pues yo me había puesto aquí una charlita que decía, hablar con Emilio, pues no me es difícil, me es muy fácil. Pues no, se me ha complicado muchísimo, porque han dicho ya tanto que yo voy a hablar del lado oscuro de Emilio. O sea, detrás del telón y delante de las cámaras, que es donde yo le he visto más. Yo le conocí va a hacer ya 16 años y pico, casi 17, era un niño. Y he seguido todas sus actuaciones, siempre con mucho interés y, bueno, con un poco de envidia. Eso que se dice con envidia sana, que mentira, eso de sana, ¿qué es? Eso es un cuento chino, eso es sana. Y la verdad, esa nominación al Goya ha sido muy importante, porque para un actor es un reconocimiento que muchos, muchísimos, y que no se queje, no vamos a tener a lo mejor nunca. O sea, esto sí es envidia ni sana ni nada, envidia. Bueno, él ha sido nominado como actor revelación, que puede parecer extraño como le ha parecido a su hermano Ignacio. No, según el reglamento de la Academia, se puede ser revelación, yo podía ser ahora revelación después de 50 películas y 100 años de profesión. Pues es porque en una película haya tenido una actuación relevante y no hubiera sido presentado anteriormente, con lo cual estaba perfectamente dentro de los cánones de la Academia. Nos conocimos, Emilio y yo, ensayando una función, Pelo de tormenta, en el Teatro María Guerrero, Centro Dramático Nacional, de un manchego ilustre como es Francisco Nieva. Allí lo dirigía esto con Juan Carlos Pérez de la Fuente, y nos conocimos allí. Yo era el obispo y él el monaguillo, una extraña pareja total. Bueno, nos lo pasamos muy bien. Era una función muy complicada, se transformó todo el teatro, aquello fue un montaje espectacular, pero bueno, tuvo éxito y estuvimos muchos meses, luego repetimos después del verano y nos pusieron, debió ser por no sé por qué, por la cosa eclesiástica del monaguillo y el obispo, y nos pusieron en el mismo camerino. ¿En qué hora? Porque aquel camerino, Emilio se empeñaba en todos los miércoles en llevar un queso de Alcázar, que yo no sé dónde los compraba, buenísimo, y unos vinitos, yo llevaba algo también por allí, chupachus, supongo, y aquello se convirtió, bueno, ya hubo, hasta ya había problemas, porque aquel camerino era un pitorreo, todo el mundo allí los miércoles, al camerino 14 a comer, a tomar el queso con el vino maravilloso. Bueno, allí estuvimos muy bien, y los compañeros lo pasaron bien. Allí fue donde Emilio me contó a mí esta historia de las encinas. Y la verdad es que a mí me volvía loco, porque me contaba que él lo que quería era comprar terrenos para plantar encinas. Y yo me lo imaginaba ya como un Don Quijote, deshaciendo entuertos y poniendo encina a un lado en el otro y llenar todo de árboles. A mí que soy un urbanita convencido, que a mí el Parque del Retiro de Madrid me parece la selva. Entonces, él me contaba lo de las encinas, que luego he visto, y he visto regarlas ahí con un cubo, y bueno, es alucinante. Luego, la verdad es que, estando en el teatro, sí, estábamos en este teatro, le llamaron ya para una película importante, que fue para El Milagro de Petinto. Ahí hacía un papel muy bonito, y ahí debieron nominarle para el premio Goya, porque ahí sí fue revelación, y era un personaje muy interesante, y la película tuvo un gran éxito, además. Luego, después de ella,
vino ya Mortadelo y Filemón, que muchos habréis visto, en el que hacía el papel de rompetechos muy competentemente, y para después, porque esto era con Javier Fesser, que yo no sé qué hacen los directores, que todos repiten con él luego, porque Fesser le volvió a llamar otra vez para Camino, esa película que se llevó un montón de Goyas y tuvo un exitazo. También no dejó de trabajar nunca, porque siempre va alternando teatro con televisión, hace de todo. A veces llora un poco, pero bueno, pero poco. El Séptimo Día con Carlos Saura, que yo recuerde, el Puente de San Luis Rey, que ha dicho él, con Robert De Niro, tembló Robert De Niro, y luego Esperpentos de José Luis García Sánchez, que hacía un papel muy simpático y muy bonito. Vamos a ver un corto que yo vi hace muchos años y que tengo mucho interés en volver a ver, que es El Gran Zambini. Luego trabajó en Señores de Gardenia con Marisa Paredes, hizo también 1936 con Juan Diego y, bueno, vamos a dar el salto, Blancanieves. Blancanieves a mí me contó el proyecto cuando se lo contaron para trabajar y tal, y a mí la idea no me gustaba mucho. Yo le dije, bueno, piénsatelo, Emilio, que no sé, eso de Blancanieves, que una película muda, en blanco y negro, y estaba de arte ya por ahí funcionando y tal, y él, pues como siempre, no me hizo ningún caso, y firmó y hizo Blancanieves. Fue un éxito y él está espléndido en Blancanieves. Le ha faltado, hubiera tenido un papel un poco más importante, no nos habrían quitado el Goya, porque yo estoy compinchado con él, pero no ha habido forma. Y entonces, bueno, ya es bastante la nominación y bueno, ahí queda. Yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, en una película que yo trabajaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el protagonista era López Vázquez, y le dieron el premio, me parece, nacional de cinematografía, y López Vázquez, como todos nosotros, un poco agorero, y enhorabuena, llegamos ahí todos y, por favor, un poquito callaros un poquito, porque estos se enteran los productores y te llaman menos, no digáis nada, que se creen que quiero más dinero. O sea, eso era López Vázquez. Yo decía, bueno, o sea que si me dan un premio me callo, no se lo digo a nadie, porque piensa que voy a pedir más dinero. O sea que, ojo, Emilio, que te van a pedir más. Bueno, él verdaderamente en lo que se ha movido mucho, pero mucho y muy bien, ha sido, aparte del cine, ha sido en el teatro. Después de Pelo de Tormenta vino el manuscrito encontrado en Zaragoza, también de Francisco Nieva, que fue una función verdaderamente, hacía Emilio un inquisidor, un personaje precioso que le quedó. Luego Divinas Palabras, estaba espléndido también, allí estaba Abel también, y esto les llevó, eso es que suerte, encima fueron a Nueva York y todo con Divinas Palabras. Eso ya demasiado. Fue un éxito en Madrid y luego el salto a Nueva York y todo eso. Ir a Nueva York a él es durillo, porque el avión no le gusta nada. Vamos, yo pienso que a Don Quijote tampoco le hubiera gustado. O sea que, nada. Y tuvo, bueno, después hizo los Misterios de la Ópera, ha hecho Las Alegres Comadres de Windsor, La Discreta Enamorada, con Gustavo Tambacho, que también es otro de los directores que en cuanto hace un montaje, Emilio Gavira está allí con él puesto. Y una función que me gustó a mí mucho en estos últimos 2 años, 3, que es La Caída de los Dioses, de Tomás Pandur, en Madrid y en varios sitios con mucho éxito, que también le llevó a Polonia. Y bueno, estaba Emilio, hacía un trabajo ahí muy hermoso, y como habéis dicho, ahí le dieron el premio Ercilla, que es un premio de teatro que es muy cotizado porque se ha dado a actores muy conocidos siempre, y con un buen criterio se da ese premio. Luego, Lysistrata también, bueno, con un director que ha muerto la semana pasada, Sabaen, un director francés importantísimo. Y bueno, como también canta, que hace todo, canta muy bien encima, pues también sus zarzuelas, como ha sido La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Chulapona, bueno, yo qué sé, sí que ha hecho muchas cosas. Y bueno, y televisión, pues televisión, recordemos el Botones Sacarino, periodistas también,
yo qué sé, o sea, que son tantas cosas, manos a la obra, se ha hecho muchas, que ya, pero bueno, yo me apunto aquí algunas cosas, pero luego es un lío. Bueno, la verdad que yo he visto estos días que le he acompañado un poco con motivo del premio vamos, la nominación a él y el premio a Blancanieves, he ido a algunas promociones con él y tal, y el otro día lo vi en la entrega de los premios Fotogramas. Allí tuvo un éxito personal increíble, todo el mundo le quiere, todo el mundo tal, no le conocen bien, bueno, ya ellos, y fue, la verdad que tuvo un éxito personal total, los tiene engañados. Bueno, y siempre le acompaña, como a todos nosotros, la duda, y cuando hace un trabajo y al día siguiente dice, pero ya no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? Pues ya has terminado ayer. Bueno, pues se pone nervioso, pero bueno, eso nos ha pasado a todos. Siempre pensamos que no nos van a llamar nunca más. Pero bueno, él, la verdad que tiene una gran afición, eso lo decía su hermano, y yo he visto a pocas personas tener el entusiasmo que tiene Emilio. Una de las cosas que le he visto yo el año pasado ha sido en la entrega del premio Lope de Vega de Teatro en Madrid, en el Teatro Español. Yo de repente me digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y nos fuimos, mi mujer y yo. Por cierto, que voy a contar una cosa de mi mujer ahora que está allí, parece que no me oye, está por aquí sentada. Ella se fue a los premios Goya, que no va nunca, voy yo solo, o con alguna amiga, si me deja. Y entonces se fue con Emilio, porque Emilio le dijo, si un día me nominan, ¿te vienes conmigo? Le nominaron, le dijo, Charo, tienes que venir conmigo que me han nominado. Y se fue con él. Y como no le han dado el Goya, le ha dicho, oye, si te vuelven a nominar, iré contigo. O sea, pasa de mí. O sea, si me nominan, a mí no va a ir. No me van a nominar nunca. Pero vamos, estoy en esto bastante indignado. Bueno, pues en esto que digo del premio Lope de Vega, volviendo, me dejó asombrado porque se aprendió 3 o 4 escenas, yo no sé, con unas tiradas de versos larguísimas para hacerlo un día en el Teatro Español, en una cosa bastante informal de una entrega de un premio. Aquello a mí me dejó, yo que ya, vamos, ni a un panal de ricamiel me aprendo ya, me cuesta mucho. Y me dejó de verdad. Por eso está en el momento ese en el que él va aprendiendo todo. Le gusta el teatro, le gusta el cine, lo ve. Y luego él lo ve todo, le gusta ver todo y está. La verdad es que se lo merece todo. Y bueno, yo voy a terminar y lo que le deseo es que siga siendo igual, con sus amigos, con todos, que cuide al gallo Claudio, que el gallo Claudio le echa de menos, se pone celoso porque no va a verle lo que quisiera. Y le voy a decir una cosa, que me la traía yo aquí, que no quiero que salga de aquí, y es que había un secreto en el premio Goya. Y es que si le daban a él, como había confianza, y yo estoy en la directiva de aquel lugar y tal, dijimos, y estamos mal de dinero, que él no, entonces dijimos, bueno, pues Emilio, como hay confianza, si le dan el Goya, vamos a ahorrarnos uno, y le daremos uno, que yo tengo uno porque no sé por qué lo tengo, y le vamos a dar este premio Goya. Así que, bueno, se lo voy a dejar ver, porque este me ha costado a mí mucho conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias también, Ignacio, Bene. Y ahora vamos a pasar a la actuación musical y tras ella pues será el propio Emilio el que nos dirija unas palabras.
Muchas cosas, y
estás, Humberto? Como siempre, a punto de suicidarme. Eres tan iluso que te creías que lo hacía por dinero. ¿Qué creías? ¿Que iba a ser siempre tuya? Aunque la verdad es que nunca lo ha sido. Pero hay dos problemillas que impiden que mi sueño se haga realidad. El primero es que no soy director de cine, soy horchatero. ¿De la casa lo tuvo fácil Bruce Willis en La jungla de cristal, eh? ¿Y cómo quieres que te llame? Llámame Manol. Bolsa de cuero de forma irregular, llena de solución salina. El músculo conduce la electricidad mejor que la piel. Clara, sisvar, tu ¿Es como el de Helmut Berger de la película? Sí, señor. Homenaje a Visconti. Me encanta. Bueno, venga, página 53, escena 14. Ramón, por favor. Ser vecino, en efecto, me obliga a reparar en vuestra casa. De su virtud me ha dado buen consejo. Pero tarde y mañana, ¿cuánto pasa? Tras esto se decoro su nobleza, como suele informarse quien se casa. Y como la virtud y la belleza sean despertadores del sentido, aunque duerme la edad con más pereza. Le dije absolutamente todo, cómo estaba lanzada, el alquiler sin pagar, los problemas que tengo con mi pobre madre y la regla que no me baja. ¿Y qué te contestó? Nada, se había dormido. Pero Edmundo es un cabrón, un jodido cabrón con todas las letras. Nunca me ha dicho una palabra amable de cariño, nunca. Siempre en silencio, maldito silencio. Una vez escuché a alguien decir que el silencio puede ser un ruido muy fuerte. A pesar de todo, él es parte de mí. Cuando se va es como si me faltara algo y tengo que esperar a que vuelva para volver a ser yo. No sé si me entiendes. Está muy claro, sin él no existes. Pero como se atreve a irse con otra, le meto 6 balas entre pecho y espalda. Y si te he visto no me acuerdo. El amor es así. Quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados. En tus butacas, mirando fijamente tu pantallaca, crecí viendo peliculones, Rocky, Arma Letal, Karate Kid, Gremlins, Los Goonies, Cocodrilo, Dundee y, como no, Pesadilla en Elm Street. Nunca podré olvidar cómo Iván Drago trinchó en Rocky 4 Apollo Creed. Because I love Cine Rambla, vuelve de una puñetera vez. Because I love Cine Rambla, forever together tonight. ¡Su Rolex de oro! ¡Qué cabrón! Ahuecando gordo,
que vas a dormir en un cajoncito de la cómoda. Vamos a ver. Ya están pisando nuestros pies. ¿Entiendes, hermano, que si Dios hubiera querido que viviéramos disfrutando y a lo loco, en lugar de los 10 mandamientos nos habría mandado las 10 sugerencias? La Pericole wants Manuel. There are some who say on the contrary. She needs a letter. Urgently. Oh no, my crescent moon. Last call, 1 minute to final curtain. Mila. 1 minute call. ¡Hombre! ¡El señor subinspector! Que sepa usted que llevo un rato aquí queriendo hacer una reclamación y esta señorita, que me ha puesto las patillas a que es socialista, ni se digna contestarme. Con el caudillo esto no pasaba. ¡Hombre! Está entrando un fax. Y esa es otra, que ni tenía puesta la niña papel en la máquina y he tenido que meter yo uno como he podido. ¡Ale! Pisado y sellado. Toma fax. Anda, que si no es por mí. Lo que no entiendo es que en un edificio inteligente como este tengan una portera con tan mala leche. Como para protestar porque el piso no tiene garaje. ¡Espabile y gira la ruedecilla roja! Pues vale. ¡Esta no, maestro, la otra! Ah, perdone. Ay, por muy cura que usted sea, yo llegué primero. Lo siento, padre. Mira, los de la agencia inmobiliaria también están haciendo un crucero. ¡Qué la mía! ¿No te das cuenta de que soy un hombre? Nadie es perfecto. Y démonos prisa, que hasta los milagros llevan su tiempo. Sí. Y mantén el secreto, porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. ¿Dónde demonios habré puesto? Aquí está. ¿Cómo quieres el vestido? Rojo. Ah, claro, qué despistado. ¿Cómo eran las palabras? Así. Salagadulla, menchicapulla, bididi-babidi-bum. Con estos precios ahuyentáis la fe. Ay, considere usted que no tiene otras aduanas la Santa Madre Iglesia. Opino como doña Terita. Casamientos, bautizos y sepelios están sobrecargados en un 50%. ¿Y eso no se llama usura? A ver. Va usted degenerando en herética, doña Terita. Doña Terita, si le parece dejar lo mío para otra ocasión, no se hable más y a sus órdenes. Liquidaremos ahora. Bueno. ¿Pero qué ha puesto usted aquí? ¡Majadero! Yo le hago la barba a un viviente por 3 perras. Pero usted no se representa lo que impone un muerto enjabonado. También tenga por sabido que las barbas de los muertos son muy resistentes y mellan toda la herramienta. ¿Qué? Que ya lo hemos encontrado. ¿Quién? ¿A Jacinto Casas? ¿Este quién es? Joder, ¿Jacinto Casar? ¿Qué va? ¿Este no es Jacinto Casas? A ver, ¿tú cómo te llamas? Jacinto Casar. ¿Ves? Hay que joderse, se llaman igual. A ver, ¿estás seguro que no es este? Que no, coño, que yo lo conozco. ¿Y tú por qué me has dicho que debías dinero? De la tarjeta del Corte Inglés. ¿De la tarjeta del Corte Inglés? Joder. Venga, coño, ayúdame. Tampoco tiene la culpa el hombre. Pocos mocos se va a sacar este ya. Sí, ha sido un error, en fin. Un error lo puede tener cualquiera. Ahí. Muy bien, venga, déjale por ahí fuera. Venga, sí, tranquilo, vamos, tranquilo. Oye, ¿y de mi pasta qué? ¿Qué pasta, macho? ¿Quieres que te paguemos por torturar al tío Manuel? No tengas tanto morro. Ah, por cierto, don Rodrigo te anda buscando. ¿Todavía no lo has pagado? ¿Quién le paga? ¡Oh! Ma per fortuna una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Bueno, ¿cuándo debutas? De este otoño no pasa. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Fecondita armonía,
leche diverse. Te voy a hacer entrega por este pequeño obsequio que el Ayuntamiento de Alcázar, en representación de todos los vecinos, y yo como alcalde tengo todo el honor y el privilegio de hacerte entrega. Bueno, yo voy a procurar ser breve porque si no ya esto es demasiado hablar de mí, ¿no? Gracias, señor alcalde, gracias, señores concejales. Bene, ¿dónde está? Ah, te tengo aquí, que bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias, Fernando, y gracias, querido hermano mayor, por esas palabras. A todos, gracias. Y bueno, gracias a todos vosotros que estáis aquí, todos los amigos de Alcázar y vecinos de Alcázar, que realmente me siento un privilegiado por teneros aquí. Yo quiero decir que en Alcázar, yo siempre no nací aquí, yo llegué con 5 años, como ya habéis oído, pero yo siempre me he sentido alcazareño y tengo que agradecer realmente a los alcazareños, primero el haber estado con vosotros. Tengo que agradecer a mis padres el colegio donde me llevaron para educarme, que fue al Colegio de los Trinitarios, donde yo empecé a hacer teatro con ellos. La primera vez que yo me subí a un escenario fue con ellos, y con el padre Isidro, el padre Joselín, que aparte de ser grandes personas son amigos míos. Y bueno, aquí me eduqué, aquí viví con vosotros. No os voy a nombrar uno por uno porque ya es mucho tiempo, pero de verdad que todos formáis parte de mi vida y de mi corazón. Todos, absolutamente todos los que estáis aquí. Quiero hacer mención especial a esta corporación que me hace este homenaje, pero no me quiero olvidar del primer concierto que di yo en mi vida como profesional. Fue gracias a Anastasio, un antiguo alcalde de Alcázar, que creo que está aquí, no lo he visto, pero creo que está aquí, y que yo
de verdad que siempre me acuerdo de él y lo llevo en mi corazón. Y después, pues no puedo olvidarme tampoco de José Eugenio, también, que fue alcalde de Alcázar, y tampoco de José Fernando Sánchez Bódalo, que está aquí con nosotros, que es un alcalde al que yo le tengo mucho aprecio, y son las corporaciones como instituciones que siempre han valorado todo lo que he hecho. Y he tenido la suerte que a lo largo de los años todas las corporaciones de Alcázar siempre han estado pendientes de lo que yo he podido ir haciendo en mi vida. Y evidentemente la corporación actual, con Diego a la cabeza, también se ha acordado de lo que yo he hecho hasta ahora. Y bueno, la verdad es que me siento un afortunado. Yo siempre he pensado que he sido un hombre con suerte por la gente que me he encontrado en la vida a lo largo de mi carrera. Me encontré con Fernando Chinarro, que no es fácil encontrar en este mundo del artisteo gente de la talla de Fernando, personal y moral, y su mujer Charo. Y pues eso, simplemente que me considero un hombre muy afortunado, y por teneros como amigos y como vecinos, y hacia cada punto que dirijo la mirada os diría algo, ¿no? Pero es que si no nos vamos a tirar aquí hasta la medianoche. Y que de verdad que muchas gracias, que Alcázar lo llevo en mi corazón, y donde quiera que voy siempre procuro hablar y pensar de Alcázar y de mis compañeros y de mis vecinos. Muchas gracias a todos.